Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. A todos los oyentes que a través de este medio puedan escucharme, estas enseñanzas, poder compartir y escuchar ustedes a través de esta palabra, estas santas escrituras. Dice su palabra el Señor, tengan ustedes muy buenos días. Dice la palabra de Dios que cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca pasará. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de apostasía, tiempos realmente donde el evangelio está siendo corrompido por personas que un día Dios los llamó a una obediencia, a una santidad, a una sumisión, a un respeto, a un valor, aleluya, al servicio del Señor. Los levantó de la nada, del fango, los levantó, aleluya, de la ruina, del pecado, de la desgracia, de la enfermedad, teniendo tumores, cáncer, sida. Dios tocó sus corazones, hizo un milagro en sus vidas, y los sanó, los levantó, y su palabra puso en su corazón para que vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Y el que creyere, será salvo, dice. El que no cree será condenado. Entonces es la oportunidad que Dios siempre está llevando y levantando hombres y mujeres, niños, para poder llevar su palabra a todas partes del mundo. En esta oportunidad tocaremos un tema muy delicado. Tal vez muchos aún hermanos que están escuchando esta palabra a través de este medio puedan sentirse ofendidos, opacados, puedan sentirse aludidos a esta palabra, ya que esta palabra es como espada o filo que traspasa lo más profundo del corazón y descubre la condición, la forma como estamos conduciéndonos delante del Señor. Muchos sirviendo a Dios en las iglesias con una Biblia, con corbata, con terno, aleluya, pero de una manera tan hipócrita, falsa y mentirosa. Aún pastores corrompidos por un poco de plata, por un poco de dinero, adúlteros, predicando el evangelio en los altares, parándose en los altares, dando testimonio de apariencia de santidad, de apariencia de reverendos, de teólogos, de escatólogos, de ordenanzas. Tienen la apariencia solamente como se mueven los políticos, con una fachada de bonito, pero por dentro son gente destructora, gente diabólica, gente de maldad, gente que solamente tiene sus deseos carnales y pasionales, que viven peor que un impío, peor que un mundano todavía vive, de doble fachada. Alabado sea el nombre del Señor. Pastores que están en esta condición, pastores que están en esta condición paupérrima, deplorable, que pervierten el evangelio, que dan mal testimonio, aleluya, en las congregaciones, aún para los mismos miembros de la congregación donde están liderando. Hombres que han caído en adulterio y siguen pastoreando. Evangelistas que siguen predicando, aleluya, que han caído en adulterio sin disciplina. Alabado sea el nombre del Señor. Y todo, aleluya, ¿por qué? Porque no quieren vivir bajo la santidad, bajo el control, bajo el valor de la palabra, bajo la obediencia de la palabra, sino quieren agradarse a sí mismos, orgullosos, soberbios, arrogantes, altivos, aleluya, vanagloriosos, avaros, que solamente les interesa la plata, llenarse los bolsillos solamente con unas ofrendas, un diezmos, y usan la técnica y las tácticas de manipulación de sembrar en el reino de los cielos, de sembrar porque el Señor te va a prosperar, te va a abundar, siembra y siembra y siembra. Esas son las palabras, las técnicas y las tácticas que usan estos hijos del diablo, porque no son hijos de Dios, porque los que tienen a Dios, aman a Dios, respetan a Dios y viven bajo la sujeción y la sumisión de su palabra, con temor, con humildad, con sencillez de corazón. Están pensando en las almas, están visitando al hermano, orando por los enfermos, sometidos en la iglesia orando, clamando, trabajando, aleluya, con humildad y sencillez. Pero estos hijos del diablo arrogantes y soberbios se paran como si fueran jefes en un púlpito y ordenan y mandan hasta orar, mandan hasta ayunar, y ellos no lo hacen. Ellos prefieren irse a un cumpleaños, una fiesta del mundo, de un familiar, que estar en la iglesia sacrificando su carne, ya que no le gusta sacrificar la carne, solamente le gusta engordarse, amasar solamente ese espíritu de gula, que el Señor lo reprenda. Estos tiempos, estamos viviendo tiempos difíciles. Estos tiempos se están viviendo en las congregaciones, en las iglesias, y muy pocos los hermanos tienen la capacidad y la valentía de afrontar y enfrentar estas cosas. Y si alguno se para encarar estas cosas en la congregación, lo toman como rebelde, lo toman como contumaz,
lo toman como hombre que no se sujeta a Dios ni a su palabra. Cuando hablamos de la verdad, cuando testificamos de la verdad, porque la verdad nos hace libres, libres. Y tú que estás consintiendo este pecado allí con tu pastor, con tu líder, estás consintiendo el pecado también igual. El día que igual será tu condenación, tu ruina, tu fracaso, porque la Biblia dice que tu maldad te alcanzarán. Porque tanto la persona que lo manda a ejecutar una muerte como el que lo hace, aleluya, como el que lo hace físicamente o humanamente, los dos son culpables de juicio, de condenación. Por eso la Biblia dice, el Señor, en su palabra, nos dice que si tu amigo tú lo ves pecar, tu compañero lo ves pecar, a tu hermano lo ves pecar, ve y llámalo y amonéstalo, dice. No dice consiéntelo, atapa el pecado, no dice encubre su pecado, no. Dice ve y llámalo, exhórtalo como hermano, como tu prójimo, exhórtalo con espíritu de mansedumbre, llámalo y dile la verdad, aunque le duela, la verdad nos hace libre, la verdad lo hará libre. Si está en adulterio, dile que el adulterio te lleva al infierno, a quemarte por toda la eternidad. Que si estás en fornicación, la fornicación te lleva a una condenación, al infierno, a quemarte por toda la eternidad. Aleluya. Si estás en una condición de mentira, también el diablo, tu padre es el diablo, eres parte de esta mentira. También te lleva a la condenación, al infierno, a quemarte por toda la eternidad, donde solamente hay dolor y queja en el infierno. El infierno es real, es fuego y azufre. Aleluya. Y de eso el Señor te quiere librar, te quiere libertar, te quiere hacer entender de la postura que te encuentras. No interesa en la condición que tienes ahora. Si eres adúltero, fornicario, estás en la iglesia cristiana, evangélica, apostólica, romana, pastor, evangelista, profeta, a ti te hablo en esta hora. A ti te digo en esta hora, si no te arrepientes de tu maldad, no dejas el pecado, aleluya, la muerte, el infierno te espera. El infierno te espera, aleluya, porque Dios me ha dado a mí la capacidad y la autoridad para decirte las cosas con verdad, no porque yo soy más que tú, ni tampoco me creo más que otros, no, sino que el Señor nos ha hecho libres para predicar su palabra tal y como está. Por eso en esta mañana tocaremos el tema concerniente a los problemas que hay dentro de la congregación acerca de estos hombres falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores, falsos evangelistas y todo lo que tiene que ver concerniente a los ministerios que son falsos. Aleluya. Pero antes de eso vamos a orar para que Dios nos dé el entendimiento con su verdad, la autoridad y la capacidad de interpretación de la palabra. Dios te bendiga. Padre bueno, presta mucha atención. Padre bueno, en el nombre de Jesucristo. Habla mi vida, mi corazón, habla la mente de los seres humanos. Señor, estoy viviendo tiempos difíciles en mi ciudad. La Esperanza, Florencia, Laredo, Porvenir, Trujillo. Dios, mira cuánta muerte hay. Cuántos asesinatos, sicariatos, extorsiones, Señor mío. Señor amado, perdóname. Perdona a la iglesia. Pastores dormidos que solamente se preocupan en comer. En la gula, Señor, llenarse solamente la panza, el vientre. Oh Dios amado. Sin piedad, sin misericordia, no le interesa a su prójimo, su vecino, ni aún el que vive al ladito de la iglesia donde él pastorea. No le interesa. El prójimo que está enfermo no le interesa visitarlo, solamente le interesa cobrar su diezmo y su ofrenda, presentar solamente para predicar una hora o una media hora nada más y ya cumplió con todo, Señor. Cuando tu palabra dice, el que no tiene amor no tiene a Dios, porque Dios es amor. Padre mío, quita la frialdad de los corazones en esta mañana. Háblanos a través de tu palabra, Señor. Vuélvenos a ti con ese amor, esa pasión, ese deseo de servirte humildemente, buscando, Señor, tu reino, expandiendo tu reino, Señor, predicando este evangelio. Padre mío, expande, llega a los corazones en esta hora. Que esta palabra, Señor, haga estremecer lo más profundo del corazón del hombre, Padre, y lo saque su vida rutinaria, su vida de mentira, su vida de esclavitud, que el diablo lo tiene. En el nombre de Jesús, que el Señor reprenda al diablo, en el nombre de Jesús. Cubro con la sangre de Cristo a mi esposa, a mis hijos, mi hijo mayor Ángel, mi hijo menor José, mi esposita Flor, mi vida. Cubrimos con la sangre de Cristo y que el poder de tu sangre gloriosa llene nuestras vidas y nos cubra contra toda defensa demoníaca, contra todo ataque demoníaca. Señor mío, toda venganza lo ato en el nombre de Jesús y sea lanzado al abismo. En esta hora echamos fuera en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Aleluya.
Entonces estamos hablando problemas muy serios dentro de la congregación. Vamos a ver las características ya de estos falsos profetas, pues son falsos, no son profetas verdaderos. Falsos, dice la Biblia, y escuche bien, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Vamos a leer unos pocos versículos solamente porque el tiempo es corto a través de, aleluya, donde estoy grabando. Quisiera con la ayuda de Dios que muchos se unan a este canal para poder así transmitir en vivo, pero por ahora todavía no puedo transmitir en vivo, solamente estoy grabándolo y luego lo reenvío a mi página de YouTube. Pero que Dios los bendiga. Estoy orando para que Dios siga tocando vidas, corazones a través de estos mensajes, estas prédicas, y puedan unirse a mi canal y poder, aleluya, suscribirse. Porque tengo entendido que a partir de 50 suscriptores ya puedo enviar directamente en vivo ya. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Dios les bendiga. Muy bien, la Biblia nos enseña en la carta de Pedro, 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1 en adelante, acerca de los falsos profetas y falsos maestros. Dos ministerios que tienen que ver mucho en el desarrollo de la obra del Señor. De los 5 ministerios, pastor, profeta, maestro, evangelista, apóstol. 2, el Señor rescata aquí, que se movía en aquel tiempo cuando existía Pablo, aleluya, donde habían falsos profetas y falsos maestros. Hay lugares, en mi nación, en mi Perú, y también puede haber en otras partes del mundo, como escucho, aleluya, que más le creen a los que dicen los profetas falsos que a lo que dice la palabra de Dios. Aleluya. Y estos falsos profetas profetizan vanas palabrerías, mentiras que solamente elogian, agradan o engrandecen el corazón de un pastor, orgullecen el corazón de un hombre carnal como ellos, mentirosos, que están en la misma condición, porque un pastor espiritual discierne con ojos espirituales y entiende, aleluya, espiritualmente, alabado sea el nombre del Señor, lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Pero el falso profeta, como tiene su espíritu dentro de él, diabólico y satánico, capaz de conquistar el corazón de estos hombres falsos, falsos pastores, asalariados, que solo les interesa engordarse los bolsillos, llenarse los bolsillos de plata, comer, tener buenos carros, buenas comidas, buenas casas, banquetearse, mandar por Facebook lo que comen, van a gloriarse lo que están viviendo su vida. Aleluya. No solamente ellos, sino piden, aleluya, aviones, carros, lujosas casas. Aleluya, con solamente con ese espíritu de manipulación. Alabado sea Dios, que comienzan a desplumar, a despellejar a las ovejas. Hermanos que con mucho sacrificio vienen, ofrendan a Dios con amor, con respeto y temor. Pero estos sinvergüenzas, hijos del diablo, se aprovechan de la deficiencia, de la ignorancia, aleluya, de la humildad de tus hermanos. Pero su juicio, tu juicio, hijo del diablo, tu juicio te va a llegar por tu maldad, porque te aprovechas del evangelio, te aprovechas de la fe. Eres un vividor de la fe, aleluya. No de la fe santa y pura, sino de la fe de los hermanos. Te aprovechas de las debilidades de ellos. ¿Por qué? Porque esos hermanos fueron enseñados a someterse a un pastor. Por eso te respetan. Pero tú te aprovechas de esa autoridad para como sinvergüenza, apoderarte de ellos, de sus ganancias, de sus divisas, con tu manipulación. Usas la palabra para sacar provecho. Por avaricia, eres un avaro, idólatra, hijo del diablo. Pero un día, dice su palabra el Señor, te alcanzará el juicio de Dios. Por eso que mucha gente que hoy está en un altar, están podridos en el pecado, están podridos engusanados, con cáncer, con sida, con lepra, aleluya, con tumores. ¿Por qué? Porque están bajo el juicio de la mano poderosa de Dios. Hermano, pero usted es malo. ¿Usted por qué condena esas cosas? Yo no la condeno. La Biblia lo enseña. Coge tu Biblia, lee. Deuteronomio capítulo 28, versículo 15. Dice, acontecerá que si no obedeciere la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir sus mandamientos que hoy te escribo, que te mando, te ordeno, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Pastores que viven en adulterio, ojos llenos de adulterio, de lascivia, mirando a las hermanas, llamándolas a medianoche, a cualquier hora,
por la noche, cuando la mujer se duerme, cuando la esposa se duerme, los hijos se duermen, y llamándoles, dice que para orar, para preguntar cómo están, hijos del diablo, instrumentos del diablo. ¿No te acuerdas cuando Dios te levantó del principio? ¿En qué condición te encontró? Ya no estás en el temor de Dios, no estás en el respeto a Dios. Orgulleces, te vanaglorías, solamente engordas tu orgullo, engordas tu soberbia, tu vanagloria, pero tu maldad, lo que tú estás ahorita sembrando, tu maldad te va a alcanzar un día y vas a cosechar la ruina. Aleluya. La ruina, y será grande tu ruina, porque Dios te levantó cuando eras humilde, buscabas de Dios, orabas, ayunabas, le dabas tiempo a Dios, caminabas a leguas. Hoy no, hoy piden carro, taxi, págame para ir a orar, págame para ir a predicar, págame un hotel de 5 estrellas, págame un avión para ir a alabar a Dios. Instrumentos del diablo se han convertido, han comenzado en el espíritu y ahora están en la carne, viviendo en la carne. Romanos 8 dice, el que siembra para la carne, siembra para destrucción y muerte, pero el que siembra para el espíritu, siembra para vida y paz. Vida y paz. Aleluya. Entonces estos hombres ya han dejado la vida y la paz, han dejado de sembrar las cosas espirituales y han comenzado a maquinar. El diablo ha permitido que el diablo entre a sus mentes, a sus corazones, para maquinar. ¿Qué provecho saco de la iglesia? ¿Qué provecho saco de la iglesia? Y cada día quieren sacar más y más dinero. ¿Cuál es su mentalidad? El dinero. ¿Cuál es su Dios? Ya no es Dios Jehová, es el dinero. Es el oro, la plata. Si eres minero, se acercan, están constantemente visitándote. Si eres una persona que no tiene trabajo, de repente que chatarreas, que no tienes de dónde dar, aunque sea un vaso de agua, aleluya, en el sentido figurado, de invitarle algo, si no tienes, no te visita. Si estás con buena posición, eres empresario, están constantemente visitando, tocándote la puerta, aleluya, y llamándote. Porque son gente interesada, pastores interesados, ministros interesados, asalariados, vividores, haraganes, ociosos, no mueven un dedo, no barren, no aleluya, limpian, no lavan los baños. Ya no, porque son los pastores, los ministros, los que ahora son reconocidos, los que ahora se sientan en trono, en reyes. Aleluya, no quieren mover y no hacer nada, solamente hablar, ordenar, como si fueran ellos los señoríos, como si fueran ellos los amos y señores del lugar donde están dirigiendo. Y dicen que Dios los ha puesto. No creo que Dios te haya puesto. Es el diablo que te puso allí, porque esa obra estaba arruinada. Esa obra estaba en el pecado. Pero así también como Dios permite por un momento la llaga, la herida, llegará el momento de tu ruina, tu fracaso, tu destrucción. Y Dios levantará un hombre conforme a su corazón, como estuvo el pueblo de Israel, aleluya. Como estaba el pueblo de Israel, arrastrado en el pecado, seducido por el pecado, por falsos profetas, falsos maestros. Porque hubo también falsos profetas y falsos maestros entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que enseñan e introducen encubiertamente herejías destructoras. ¿Qué es lo que te están enseñando? ¿Qué es lo que te enseñan en esa denominación, en esa congregación? ¿Qué te enseñan? ¿Que solamente alabes a Dios 3 días nada más a la semana? ¿Y que el resto te la pases comiendo? ¿El resto solamente te la pasas bebiendo en fiestas paganas? ¿Eso te enseñan en la iglesia? ¿Qué te enseñan? Date cuenta. ¿Qué te enseñan? Aleluya, esos maestros falsos, esos falsos profetas que te hablan profecías falsas, que estás bien. Pastor, tú estás bien. El Señor dice, el Señor me dijo, el Señor me habló. Mentira del diablo, son mentiras. Porque Dios, hermano, cuando te habla, Él te habla para que tú te encamines en esta tierra, en el lugar donde estás, con caminos de rectitud, de santidad, de obediencia, aleluya, de trabajo, de servir en la obra del Señor. No de sentarte en el trono y ordenar como si fueras un rey David, que por quedarse dormido no oraba, no ayunaba, no buscaba a Dios en una intimidad personal. Pastores que han dejado de orar, han dejado de ayunar, de ayunar 3 días, 4 días, 7 días, han dejado de vigilar. No, ahora todo lo ven banquete, comer, fiesta, aniversario, todo lo ven cumpleaños.
que Día del Pastor, que la Navidad, aleluya, alabado sea el nombre del Señor, mentiras del diablo, que Halloween, celebrando obras paganas, acciones paganas como el mundo. El mundo lo puede celebrar, sí, porque está perdido, está endemoniado, está poseído por el diablo. Pero tú como ministro, tú como líder, tú como pastor, tú como sacerdote, tú como, aleluya, ministro del Señor, no debes practicar esas cosas, porque sabes la verdad. Y hay mayor condenación para el que sabe la verdad que para el que no sabe. Aleluya, alabado sea Dios. Por eso, horrenda cosa es que caigas en las manos de un Dios vivo. Y vas a caer en las manos del Dios vivo, con el juicio de Dios, si no te arrepientes y dejas esas malas obras, de practicar esas malas cosas, malas costumbres, llevando una vida doble, falsa, visitando jovencitas, aleluya, solo, las más bonitas, las más simpáticas, según el ojo carnal, según el ojo lascivioso. Toca muy preocupado, muy ahí, aleluya, muy ahí, aleluya, muy preocupado por esa persona. Pero véalo si hace reuniones con los caballeros, con los varones, que somos más serios, que somos más tajantes, ¿no? Más se apegan a las mujeres, pastores que más aman a las faldas, aleluya, tienen los ojos llenos de adulterio, ven, están mirando las posiciones de las mujeres, las curvas de las mujeres, aleluya, aleluya, están más solamente motivándolos a que hagan actividades que materiales de comer, de fiesta, de cumpleaños, aleluya. Se reúnen, hacen reuniones. ¿Para qué hacen? Solamente para engordarse, para comer. ¿Acaso siquiera dicen vamos a unirnos para hacer una campaña grande con tal iglesia? Nos unimos una semana constantemente, iglesia con iglesia, pastores con pastores, nos unimos para apoyarnos entre campañas, ir a aire libres, a evangelismo. ¿Hacen eso? Orar por los enfermos. ¿Hacen eso? No hacen. Se reúnen solamente ¿para qué? Para hablar solamente de la plata. ¿Cuánto dieron? ¿Cuánto sembraron? ¿Quién está en orden? ¿Quién no está en orden? En cuanto el diezmo, la ofrenda, si están diezmando, más les interesa solamente la plata. Por eso la Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. No es la plata el pecado. No es el dinero el pecado. Es la insinuación, la inclinación que tú tienes hacia ese metal. Que tu corazón se ha desviado de la espiritualidad a lo carnal, lo material. Alabado sea Dios. Por eso que hay pastores que piden a la iglesia, manipulan, piden. ¿Cuánto vas a dar, hermana? ¿Cuánto va a ser, hermano? Siembra aquí, siembra allá. Dame que es para el reino de los cielos. Mentira, hijo del diablo, no es para el reino de los cielos. Es para tu conveniencia, es para tu bolsillo, es para tu avaricia, es para tu idolatría, es para tu orgullo. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Por eso la Biblia dice que estos falsos profetas enseñan herejías destructoras. ¿Por qué? Porque estas falsas costumbres, falsas enseñanzas, falsas doctrinas son las que corrompen las buenas costumbres, las buenas enseñanzas que hay entre la obra del Señor. Por eso Dios te llama a ti, te demanda a ti, hermano, hermana. Si estás firme en esta palabra, que te levantes en el nombre de Jesús, porque Dios te demandará también. Si tú estás consintiendo el pecado de tu pastor, de tu ministro, del maestro, si estás consintiendo el pecado, igual te irás a condenación porque eres culpable también. Porque ves que está pecando y no le hablas, no le amonestas. Pero si tú lo ves a tu hermano pecar y lo amonestares, la sangre de ese hermano o de esa persona o de ese pastor que un día muere, tú habrás librado. Yo he librado aleluya, mi alma del pecado que se está practicando en la congregación donde yo asisto. Aleluya. He encarado ese pecado. He afrontado ese pecado. Aleluya. Pero me han tomado como rebelde, como el malo, como el perverso. Ni me han dejado tampoco, aleluya, poder manifestar, de hacer mi descargo de lo que realmente he hecho o no he hecho. Simplemente me han cortado de raíz por hablar la verdad, por decir a un pastor asalariado, un hijo del diablo, aleluya. Solamente le interesa la grosura de su carne, el cebo de su grasa, de engordar. No le interesa más llenarse el bolsillo, de tener cosas materiales, cosas que se cavan en esta tierra. Hace poco acabamos, aleluya, de un hermano que conmigo venía un ex homosexual.
Venía conmigo aquí a orar, a leer la Biblia. A su casa me invitaba a visitar a los enfermos. Hace un poquísimo antes de que fallezca, lo hemos ido a un hospital, a un ex homosexual también a orar por él. Se arrepintió, se reconcilió. Él mismo vino a mí, hermano, puedes ayudar, puedes apoyarme, acompañarme. ¿Cómo no, hermano? Vamos a la obra, tocando puertas allá en el hospital. Aleluya. Porque cuando hay amor, pasión por las almas, aleluya, eres motivado por el Espíritu. Esto es lo que agrada a Dios. Pero estos sinvergüenzas no les interesa que estés enfermo. Ni siquiera van, tocan tu puerta. Solamente ¿qué hacen? Mandan su mensajito de WhatsApp, de Facebook. Madre, estamos orando por ti. Mentira, hijo del diablo, eres un mentiroso. No estás orando por él. Ni lo mencionas siquiera en tu oración. Porque si realmente estuvieras orando, preocupado por él, tocarías la puerta de su casa y lo visitarías y lo abrazarías y orarías con él. Por eso el Señor dice en su palabra: llorar con los que lloran, sufrir con los que sufren, reír con los que ríen. Alabado sea el nombre del Señor. Porque es un hombre que ama a Dios, un hombre que teme a Dios, un hombre que tiene el llamado de Dios pastoral. Ama a las ovejas, ama a las almas, predica el evangelio, ora por los enfermos, visita a la perniquebrada, a la alicaída, lo visita, porque hay amor en su corazón. Pero estos hombres, hijos del diablo, ¿por qué lo dijo hijos del diablo? Porque permitieron que sus almas sean vendidas al diablo, entregadas al diablo, después de haber sido limpiadas, tocadas por el poder del Espíritu Santo. Hablan falsas profecías, y forman grupos en la iglesia para respaldar a este hijo del diablo que está pastoreando, que no habla de santidad, ni tampoco habla de pecado, y no habla de arrepentimiento, y no habla del pecado ni del infierno, no habla, solamente habla de fábulas, de cuentitos nada más, y tiene el pueblo dormido allí. Pero tú que conoces la verdad, tú que sabes la verdad, levántate en el nombre de Jesús, habla la verdad, así como le dijo al profeta. Ve, le dijo a ese pueblo rebelde, oigan o no te oigan, háblales, dile la verdad, que juicio viene a ese pueblo, juicio viene a esa vida, pero háblale, porque este evangelio es solamente para los valientes, que defienden la verdad, que están dispuestos a hablar la verdad. ¿Cuántas cosas he pasado yo por predicar la palabra? Una vez me tocó la oportunidad de predicar la palabra, guiado por el Espíritu, estaba trabajando, dejé el trabajo y con mis cosas ahí, aleluya, me fui dirigido por el Espíritu a una comisaría. Y en la comisaría, yo nunca había entrado a esa comisaría ni la conocía. Por dentro entré, fui guiado por el Espíritu y me lleva a una carceleta. Y yo miré por un huequito de la carceleta, no había nadie para mí, estaba todo oscuro. Y de ahí salió una voz y me dice: ¿quién eres? Le digo: soy cristiano, hijo de Dios. Dios me ha enviado para hablarte su verdad. Cuando estaba hablándole así y hablándole del amor de Dios, vino por atrás un policía y me agarró a patadas y me sacó a patadas. Me fui llorando y le dije: Señor, ¿por qué permitiste? ¿Sabe por qué, hermano? Porque por causa del evangelio vamos a ser vituperados, blasfemados, golpeados, maltratados, por amor a su nombre. Por amor, ¿qué hice mal? Llevar la palabra, predicar el evangelio, eso fue mi maldad. Entrar allí, eso fue mi maldad. El Dios me juzgará a mí y a ti también. Pero tu valentía tienes que demostrarla en el campo. No agachándote ahí, sobajándote ahí, no ahí aguantando todo el pecado en la iglesia. No, tienes que levantarte con valentía. En el nombre de Jesús, levántate y encara ese pecado. No digo que te agarres los puños los hermanos, no. Habla con la palabra, predica con la palabra, enseña, exhorta por la palabra y con la palabra. Aleluya. Que Dios te bendecirá cuando fuere su tiempo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, estos falsos profetas solamente hablaban falsedades para orgullecer, para vanagloriar a estos líderes, a estos reyes, a estos falsos maestros, a estos falsos hermanos o hermanas que solo les gusta escuchar las profecías. La mejor profecía, la palabra pura y verdadera, es esta palabra, la Biblia. Lee la Biblia, come la palabra del Señor, que es más dulce que la miel, refrigerio para mi alma, salud para mis huesos, la palabra de Dios. No hay nada como esta. Cielo y tierra pasa, pero la palabra de Dios
nunca pasa. Ya son aproximadamente más de 20 años que vengo predicando esta palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Y por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, me ha sostenido hasta aquí Dios. Tengo un hogar cristiano, unos hijos cristianos, mi esposa cristiana, que servimos a Dios con mucho amor y con mucha reverencia y respeto a Dios por las cosas de Dios. En la iglesia, los instrumentos, alabado sea Dios. Respetamos estos valores dentro de la iglesia, las costumbres de la iglesia, pero encaramos y enfrentamos el pecado que también se practica en la congregación, que los pastores consienten el pecado, permiten el recasamiento. Hoy actualmente están permitiendo el recasamiento en las iglesias cristianas. Que el Señor reprenda al diablo y esos instrumentos del diablo. Pero el juicio de Dios te viene a tu vida. Pronto vendrá a tu vida si no te arrepientes de tus malas obras, de tus malas acciones que estás haciendo. Hoy estás postrado en una cama, estás postrado, aleluya, entubado, no por la maldad que yo deseo que te caiga, no, sino porque tú mismo sembraste esas cosas. Tú mismo eres consciente que has actuado mal delante de Dios, que estás juzgando mal, sin entendimiento, sin sabiduría de Dios, carnalmente, humanamente, a través de los ojos nada más. Con el que te codeas, con él sí lo tapas todo el pecado, con el que te lleva a comer pollo a la brasa, comidas, sí mi hermanito, con el que te lleva en un carro, una movilidad, mi hermanito, y lo amo, lo beso, pero con el que te enfrenta, que te habla las cosas, que dice, hermano, vamos a trabajar, vamos a predicar, vamos a orar por los enfermos, vamos a ayunar, vamos a orar, vamos, hermano, a sembrar, a levantar nuevos templos, nuevas congregaciones. Con él no quieres. No quieres, ¿por qué? Porque eres un hijo del diablo, eres un instrumento de Satanás, eres una oposición a la obra de Dios, eres una barrera, pero Dios te quitará también, te quitará de ese trono. Todo llega el momento, y ese día llorarás amargamente. Llorarás amargamente. ¿Por qué? Porque tú mismo sembraste la concupiscencia, el pecado, consentiste en tu vida, en tu casa, en tus hijos, en tu familia, en la iglesia. No te paraste firme, fuiste cobarde. Dice la Biblia en el libro de Apocalipsis 21:8, los cobardes. Y porque no creíste a la santa palabra de Dios, dijiste, no, ya, yo cuántos años tengo el evangelio, 40, 50 años, ¿quién me va a enseñar algo? Nadie me puede enseñar ya. No, mentira. Dios siempre nos enseña algo nuevo. Algo nuevo está siempre Dios enseñando. Hoy te está enseñando también que te arrepientas de tus malas obras y que vuelvas a Dios de donde Dios te sacó. Recuerda, le dijo a una de las iglesias, de donde has caído. Sé pues celoso y arrepiéntete de tu maldad, porque la mano de Dios vendrá sobre tu vida, como vino sobre esos falsos profetas. Y acá más adelante dice, y por avaricia hará mercadería vosotros con palabras fingidas. Si esto hay en la iglesia tuya, no permitas, levántate. Hoy, hermano, a tantas congregaciones se ha levantado solo por plata. No es por amor a las almas, no es porque tu vida, te ayuden ellos a cambiar tu vida, en el sentido de la enseñanza, a orar por tu alma, por tu vida. No, no le interesa. Por tus hijos, tu familia, no le interesa. Solo le interesa la posición en que estás ahorita. Si eres minero, si eres, aleluya, empresario, si eres comerciante, si tienes plata, ahí se apegan, ahí paran siempre. Y no te hablan la verdad, sino te hablan con palabras fingidas, vanas, mentiras. Que solamente Dios mira el corazón, no mira la parte de afuera. Cuando dice la palabra del Señor, 1 Tesalonicenses 5:23, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 5:23, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Vuestro cuerpo, alma, espíritu, todo vuestro ser sea guardado para la venida de nuestro Señor Jesucristo irreprensiblemente. Es decir, sin santidad nadie verá a Dios. Dios te quiere tu cuerpo, tu alma y tu espíritu, que esté consagrado, santificado. ¿Y cómo se consigue esto? A través de la palabra, a través del ayuno y la oración, a través de la búsqueda constante en Dios. No solamente un día, 2 días, no, sino es constante en Dios. Apartándote de las cosas del mundo. Si fuiste borracho, ya no tomo ningún tipo de licor, ningún tipo de vino, cerveza, vodka, trago, no. Si fui un parrandero, a la jarana me gustaba, ya no voy a las fiestas mundanas.
No, que yo soy cristiano, pero mi papá, mi mamá. No, pues hay fiesta mundana, hay música mundana. Aleluya. Donde se mueve la obra del diablo. Que voy a ir yo ahí. Ya no, ya. Ni tampoco permitiendo que tus hijos vayan a esas fiestas mundanas de los niños, por ejemplo, que fiesta de niños. Igual, ¿qué ves ahí? ¿Acaso se predica allí? ¿Se alaba a Dios ahí? No, son puras músicas del mundo, músicas satánicas. Y como padre, Dios te va a demandar también del sacerdocio. ¿Qué es lo que has hecho con tu casa? ¿Qué es lo que has hecho con tus hijos, con tu esposa? Honra a tu esposa, honra a tus hijos, aleluya. Trátalo con respeto, con estima, con valor a tu familia. Ámala mucho, cuídala mucho, quiérela mucho, porque estos hijos del diablo, estos maestros falsos, lo que enseñan es destruir la familia. Alabado sea el nombre del Señor. Poniendo a ti enseñanzas de machismo, de jefe, de que ordenas, y no es así el Evangelio. La Biblia dice que el Señor le halló ayuda idónea. No a María, no a Eva, sino a Adán. Entonces primero creó a Adán. Es cierto, Dios crea un orden de arriba del cielo. Primero crea al hombre, luego a la mujer. Y la mujer fue la ayuda idónea. Pero muchas mujeres se convierten en ayuda demoníaca para destruir al hombre, su casa, su hogar. Tienen abandonada a su familia, a sus hijos. No los asean, no los atienden, no los cuidan, no los cambian, ni los lavan. Entonces, ¿qué hace la mujer? Solamente para en el Facebook, en las parrandas, en los chismes. Dice que la obra del Señor orando. Mentira. La Biblia dice, el que no gobierna bien su casa, ¿cómo podrá gobernar una congregación, una nación? Primero comienza por la casa, por tu hogar. Mujer, atiende a tu marido, ordena tu casita, tenla limpiecita, barridita, tendita las cámaras, ropita, la comidita al día, atiende al marido cuando viene, cuando llega, a los niños, a los estudios, a las clases, porque el marido sale a trabajar. Y tu marido, aleluya, cuando te llegas a casa, ayuda a tu esposa. No te echas ahí como el coche, ahí el celular y el televisor mirando ahí el partido, las películas. No, apoya a tu esposita. Si está lavando, apóyale. Está barriendo, apoya. Tal vez no lo harás totalmente todo, pero al menos en algo apoya. ¿Por qué? Porque si te esfuerzas para trabajar en construcción, en algo pesado, en algo cargado, allá para cumplir con el jefe, para un sueldo, ¿cuánto más para tu casa? Que va a estar para toda la vida tu esposita. La mujer que Dios te dio, tu compañero. Eso es cuando hay amor. Cuando no hay, solamente hay destrucción, hay peleas, hay ruina. Pero para eso vino Cristo, para restaurar lo que el diablo destruyó, lo que el diablo lo arruinó. Para eso vino el Señor Jesucristo. Y bendito sea Jesús, que vive para siempre, que en Él todo es posible. Sin Dios, nada es posible. Aleluya. Dice la Biblia, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándoles al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, aleluya, si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra. O sea, estos ejemplos que habla aquí en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 1 en adelante, habla que hay condenación y juicio de destrucción, de ruina para todo el que peca delante de los ojos de Dios. Apártate del pecado, hermano, pastor, evangelista, falso maestro, falso profeta. Apártate del pecado. Hace poco había ido también a un lugar, me llamaron a orar por un enfermo. Y justo llegó un hombre que estaba, su dedo estaba gusanándose y se estaba quemando solo, o sea, sin una candela que lo tocase, se estaba el dedo quemando. Le había dado como gangrena y apestaba el dedo. Y este dedo le dolía día y noche a este hombre. Aleluya. ¿Qué pasó este hombre? Era un predicador. Se fue atrás de una hermanita, de esas que andan por ahí tibias y carnales, que solamente andan adornándose el cuerpo físico y menos lo de adentro. No se sujetan ni oran a Dios, ni buscan a Dios, ni aman la palabra, ni la santidad, porque la mujer con pudor da su posición, su postura, su respeto. No habla con palabras de doble sentido, doble calibre. El hombre de Dios también de igual manera. Se guarda, se consagra para Dios. De su boca habla palabras con sentido, no sin sentido. Y no con doble sentido, sino habla directamente, sinceras. Ese es el hombre de Dios, la mujer de Dios. Se guarda su cuerpo físico, su tema físico guarda.
no está pintándose el cabello, sacándose las cejas, como hay esposas de pastores, depilándose las cejas, pintándose las cejas, los labios, poniéndose los aretazos. Aleluya. Y dice que ellos son los que ordenan sus casas y ellos ordenan en la iglesia. Estos son instrumentos del diablo. Son fariseos. Aleluya. Gente perversa que pervierten el evangelio. Aleluya. Lo llaman a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. A lo santo profano y a lo profano santo lo llaman. Consienten el pecado. Saquen a este hombre de ahí. Levántense, iglesia. Tomen ahí líderes. No permitan el pecado de este hombre, del hijo del diablo. Tomen fuerzas, valentía. Que la Biblia dice que el Señor dice en su palabra que Dios ama la rectitud y están con los que de corazón recto sirven a Dios. Y esto es un acto de rectitud. Que un pastor venga a enseñar falsas enseñanzas, falsas doctrinas. Tomen cartas sobre el asunto. Lleven a una reunión entre líderes y saquen a este hijo del diablo que está parándose en el altar para predicar herejías, para predicar falsas enseñanzas, falsas doctrinas, permitiendo costumbres falsas para que el pueblo se enfríe y se destruya y pierda la dirección santa y pura en una corrupción vana, viviendo una vida libertinaje dentro de la congregación. Por eso que mucha gente del mundo no quiere ir a las iglesias cristianas ya. ¿Por qué? Porque ven que se comportan peor que los mundanos. No hay respeto, no hay amor, no hay misericordia. Aleluya. Visten peor que una prostituta. Visten peor que un prostituto. Usan pantalones apeados que se les ve todas las partes de los genitales. Y dice que son predicadores. No usan Biblia. Usan solamente la tablet o un iPhone, un celular para predicar. Ya no, aleluya, lavan los pies. Ya no, aleluya, enseñan lo que enseña la Biblia santa y pura. Lo que debemos realmente practicar, ya no ya. Dicen, eso es para el tiempo antiguo. Ahora estamos en el tiempo moderno. Ponen luces psicodélicas, músicas rockeras, metaleras. Aleluya, tienen apariencia de cristianos, pero no son. No son, porque el verdadero cristiano se demuestra con sus hechos. Y uno de ellos es la misericordia. Y en tu vida no hay misericordia. Solamente dejas llevar por lo que tus ojos carnales ven, por lo que tu mente carnal piensa y lo que el diablo te habla. Y tú endureces tu corazón. Alabado sea el nombre del Señor. Pero el juicio de Dios vendrá sobre tu vida. Estos hombres tienen los ojos llenos de adulterio. No se sacian de pecar. Se van a una iglesia, otra iglesia, enseñan aquí, otra aquí, allá. Y vamos como hermanos ciegos, líderes, diáconos, ciegos, consienten estas cochinadas, estas corrupciones dentro de la iglesia. Porque también están en la misma condición. En la misma condición. Y cuando constituyen a un pastor en una iglesia, el pastor carnal pone personas carnales, no espirituales, sino carnales. ¿Por qué? Porque una cosa tiene en común con la otra. Los tiburones se juntan con los tiburones, no se juntan con las ballenas, no se juntan ahí con el pescado perico, no, puros tiburones. Los pajaritos con los pajaritos, aleluya. Las aves con las aves, los caballos con los de su misma especie, los chanchos con los puercos con los puercos. Se juntan, pero el espiritual también camina con los espirituales. Alabado sea Dios. El que se arrima a buen árbol, buena sombra cobija. Aleluya. Hay que tener cuidado de estas jovencitas que también solamente andan pensando en la carne, en buscar marido. Primero hay que orar, hay que esperar en Dios. Hay que buscar la voluntad de Dios. Enamórese primero de Dios. Llénese primero de Dios. Conozca primeramente, afírmese en Dios primero y sea un hombre valiente. Primero, en sus convicciones, en sus ideales, en la fe en Cristo Jesús. Y luego, Dios le dará lo que le hace falta. Por eso el Señor dice en su palabra, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto viene por añadidura. El resto es un complemento a lo que te hace falta. Es como el perro que vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Así son estas personas, estos falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores, asalariados. Así son estas personas. Solamente le gusta revolverse en el pecado, en su vómito, en la cochinada, en la porquería. Aleluya. En la suciedad. No les gusta vivir en santidad. Por eso que acaparan todo. No les gusta
predicar la verdad, hablar la verdad y sostenerse en la verdad. No le gusta, porque se va a hablar la verdad, va a conseguirse enemigos, gente que se levanta por hablar la verdad. Aleluya. Y así fue nuestro Señor Jesucristo. Por hablar la verdad tenía muchos enemigos. Aún dentro del mismo pueblo, sus mismos hermanos, judíos, fariseos, seduceos, fueron los que, sacerdotes, escribas, hombres muy preparados en teología, escatología, etc. Como ahora hay muchos institutos teológicos, solamente preparan hombres carnales, hijos del diablo, puro conocimiento humano, nada más. Nada de la esencia, de la profundidad, aleluya, de la revelación del Espíritu a la luz de la palabra, nada de eso. Solamente costumbres humanas. Lo llevan las enseñanzas a las costumbres humanas. Nada de sometimiento a lo espiritual. Por eso salen de ahí y los llaman pseudopastores, asalariados. Piensan solamente en ir a cobrar un sueldo. No les interesa si van los hermanos a la iglesia, si van los hermanos o no. Lo que les interesa solamente es cobrar un sueldo. Como la obra que estoy pasando yo en estos momentos en el lugar donde estoy congregando. Que el Señor reprenda al diablo. Aleluya. Si quieres, dice la Biblia en Santiago capítulo, aleluya, 1, ¿no? Dice, el que te falta sabiduría, pídele a Dios. ¿Quieres que te enseñe? El Espíritu te va a enseñar. ¿Cómo lo vas a conseguir? Vigilando, orando, ayunando. Ahí te enseña el Señor. La verdadera revelación del cielo que te lleva a lo santo, a lo puro y a lo agradable a Dios. Dios te bendiga, mi amado hermano. Ten cuidado de estos lobos rapaces, de estos falsos profetas, falsos maestros. No le creas. Que te digan, el Señor dice bla, 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 raba, 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 raba. El Señor me dice que te va a enviar tu marido, que es nuestro esposo, que te separes, que el Señor no es el pastor, que si es el pastor. Ten cuidado. Ten cuidado. Lo que dice la Biblia, eso es. Lo que dice el hombre, puede hablar muchas tonterías y media, y siendo un instrumento del diablo, hijo del diablo, para engañarte. Ten cuidado. Lea la Biblia. Coma palabra. Viva por la palabra. En el nombre de Jesús. Espero que esto haya sido mucha bendición para tu vida. El hermano Miguel Ángel, estaremos nuevamente trayendo nuevas enseñanzas, más prédicas más adelante. Y ayúdanos a compartir para que más suscriptores se escriban y podamos abrir directamente esta página, aleluya, sin grabarla, sino directamente en vivo. Que Dios te bendiga. Y yo creo que esta palabra será de mucha bendición para todo aquel que la cree. Padre bueno, en el nombre de Jesucristo, gracias te doy por toda esta palabra inspirada por tu Espíritu. Gracias, mi Cristo amado, en el nombre de Jesús. Cuántos hombres y mujeres dentro del pueblo del Señor, dentro de la iglesia, eran tuyos, pero ahora ya no son, Señor, y están viviendo ahí como la cizaña del trigo. Padre mío, Dios amado, saca a esta gente mala y perversa. Lleva tu palabra viva, con poder y autoridad. Levanta hombres temerosos, fervientes. Sostén tu palabra, Señor, en santidad. Sosténme para no caer en estas condiciones paupérrimas, deplorables, de corrupción. Padre mío, ayúdame. Ayúdame, Señor. Ayuda a mis hermanos, los que realmente escucharon esta palabra, los que te amamos verdaderamente y derramamos nuestras lágrimas día y noche. Y nos duele como Jeremías lloraba por el pueblo de Israel corrompido en el pecado. Pero sosténnos, Señor, pero también levántanos como instrumentos poderosos en tus manos y llévanos a lugares, llévanos, Señor mío, donde hay necesidad de orar por enfermos, de que escuchen una palabra de poder, de santidad, Señor mío, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, tuyo es la gloria, tuyos son tus designios, el tiempo es tuyo y la gloria es tuya. Guarda a mi familia, mi esposa, la familia de los hermanos y hermanas que están escuchando esta palabra, de los vecinos, amistades, de los, aleluya, de personas que escuchan esta palabra, de niños que están escuchando esta palabra. Bendícelos, jovencitos, jovencitas. Dale la fuerza. No permitas, Señor, que vivan una vida tibia. Porque dice tu palabra que a los tibios los vomitarás de tu boca, Señor. Padre, manténnos siempre en ese ardor, ese fuego de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Muchísimas gracias, Señor. Te adoro, te alabo y te bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Dios le bendiga. Que la paz de Dios sea con todos ustedes.
Amén. Dios les bendiga. Shalom. Shalom. Aleluya. Alabado sea Cristo Jesús. Bendiciones. Bendiciones. Alabado sea Cristo. Bendiciones. No deje de leer la Biblia, escudriñar la palabra. Aleluya.